el taller de hoy. Como antecedente de esta reglamentación, vamos a comentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un artículo, como ustedes sabrán, que tiene prácticamente 50 años. Este artículo establece, por una parte, la obligación de brindar a las madres las 2 medias horas de lactancia hasta que el bebé cumpla 1 año, ¿no? O en el caso de requerir algún tiempo más, ya con alguna indicación médica. Otro de los párrafos que tiene este artículo establecía que en los establecimientos con número determinado de personas debían contar con espacios de cuidado de menores, guardería y sala maternal. En edad también a determinar por la reglamentación. Este párrafo del artículo en realidad no se aplicaba porque faltaba justamente esta reglamentación que nos indique en qué caso sería obligatorio y respecto de qué menores, de qué edades. Así fue como en el año 2021, en la causa Echeverry, sobre amparo, se condena al Estado Nacional a reglamentar este artículo. En cumplimiento de esta obligación que se le impone, en el mes de marzo del año 2022, se publica en el Boletín Oficial el decreto 144. Y este decreto, ¿qué nos viene a reglamentar? Tanto el número de personas, trabajadores que hacen que la empresa quede obligada a brindar estos espacios, la edad de esos menores y la posible compensación de esta obligación. Con lo cual, este decreto hace que esta normativa ya tenga la reglamentación. ¿Qué dice el decreto? Me dice que en todos los establecimientos que cuenten con 100 o más trabajadores, quedan obligados a brindar estos espacios de cuidado. Con una particularidad, no son 100 trabajadores en relación de dependencia del establecimiento, sino también están alcanzados todas aquellas personas que presten servicios en este establecimiento. Y ahí ya tenemos que sumar, por eso es muy importante prestar atención a esta situación, porque quizás la empresa tiene, no sé, 95 personas en relación de dependencia, y cuenta con servicios tercerizados, trabajos eventuales, que hacen que supere o llegue a este número de 100 trabajadores. Por eso quedan comprendidos servicios como pueden ser limpieza, vigilancia, trabajadores eventuales, como decíamos. Es decir, que para el cómputo y saber si la empresa está obligada o no, en estos casos tomamos todas esas vinculaciones que tenga la empresa. Y aquí cuentan todos, hombres, mujeres, trabajadores, trabajadoras. Eso por un lado, reglamenta que era lo que le faltaba a este artículo 179. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta también es cuando habla de establecimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una empresa que tenga 200 trabajadores, pero quizás cumplan sus tareas en distintos establecimientos. No sé, en uno puede trabajar 150 personas y en el otro 50. La obligación de brindar el espacio de cuidado queda supeditada a superar la cantidad de 100. Quiere decir que en uno sí, la empresa va a tener la obligación de instalar el espacio, y en la que tiene 50, no, por ejemplo. Otro tema que viene a reglamentar, y es la edad de los menores, que justamente, como yo les decía, el artículo 179 también lo dejaba para la reglamentación. Y lo que dice la normativa, el decreto, es que cubre a menores de 45 días hasta los 3 años inclusive, durante la jornada de trabajo y a cargo de los trabajadores.
estos espacios de cuidado, la normativa deja que, por supuesto, se cumpla en cuanto a todas las condiciones, lo que determine cada jurisdicción. Lo que establece también es que en aquellos casos de empresa que tengan establecimientos a menos de 2 kilómetros de distancia, se podrá disponer algún espacio consorcial, es decir, que no uno en cada uno, sino en forma conjunta, siempre y cuando estén dentro de lo que es estos kilómetros que son menos de 2, ¿no? Ya si es más, no se puede, tendrán que habilitar en cada espacio. También se puede subcontratar, esto es una posibilidad también que la normativa le deja a la empresa, ¿no? Respecto de la obligación de teletrabajo, bueno, eso lo voy a mencionar después, pero en ese caso, como por el tipo de prestación, obviamente ahí va a haber una compensación porque no se puede esperar que la persona se traslade al lugar de trabajo para dejar los chicos, y ahí sería directamente una compensación en dinero. ¿Qué dice la normativa? La normativa dice que la empresa tiene obligación, en el caso de contar con la cantidad de trabajadores, de instalar el espacio de cuidado. Pero también les brinda la posibilidad de reemplazar esta instalación de espacios de cuidado por el pago de una suma no remunerativa. Pero para habilitar esta posibilidad, lo que nos dice es que tiene que haber un convenio colectivo que lo habilite. Es decir, que si yo no cuento con un acuerdo convencional, debería estar obligado, en el caso de superar la cantidad de trabajadores, debería estar obligado a instalar el espacio. Por lo cual, tengo un convenio colectivo que me lo permite y puedo compensar en dinero pagando una suma no remunerativa. ¿Qué me dice la normativa? ¿Cómo puedo abonar esta suma no remunerativa? Obviamente, contra presentación de los comprobantes. Establece una suma también, la establece, porque me dice que el monto que se va a reintegrar por institución que cuide a los chicos o por una persona, porque podemos contratar a una persona que haga el cuidado de los menores, es hasta el 40% de lo que corresponde a la categoría asistencia y cuidados de personas de el listado de personal de casas particulares. En estos momentos está en 83.482, hasta el 40% sería una suma hasta 33.300. Esta suma es no remunerativa. ¿Y cómo se reintegra? Bueno, obviamente los trabajadores, trabajadoras tendrán que solicitarlo. En el caso de llevar a los chicos a una institución, esta institución debe estar habilitada, para eso vamos a tener que chequearlo con cada jurisdicción, cuáles son los requisitos, y el que figura esta habilitación, obviamente presentar las facturas correspondientes, que ahí podemos pedir que esta factura sea a nombre del padre cónyuge que está solicitando el beneficio, y en el caso, porque yo puedo llevar al menor a una institución, o puede haber una persona que se encargue de cuidarlo. En ese caso, la persona que cuide al menor debe estar inscrita en el régimen de personal de casas particulares. Es decir, como ustedes saben, hay todo un sistema que se hace a través de AFIP, con lo cual puedo pedir esta inscripción, y además los recibos de sueldo que el personal que tiene gente que cuida menores le tiene que extender todos los meses abonándole la suma. Obviamente que si la suma es mayor, es hasta el importe que mencionábamos, que serían los 33.393, y lo que la normativa también me aclara es que en el caso de ser un contrato a tiempo parcial, esta suma será proporcional. Como les mencionaba, en el caso del teletrabajo,
por la particularidad que tiene, siempre va a ser reintegros. En esos casos también tenemos la opción de controlar que la factura sea expedida por una institución habilitada, que en el caso que sea una persona que esté registrada, y allí, bueno, una pregunta que me hacían es si todos los meses lo tenemos que controlar, y sí, la verdad, porque en realidad es un importe que se va a entregar mensualmente, y bueno, un chequeo tiene que hacer, porque sabemos que a veces estas situaciones se modifican. En cumplimiento de eso, y viendo que esta normativa iba a tener aplicación, nosotros hicimos con la Unión Obrera un acuerdo, ahora después lo vamos a analizar, que sería la compensación esta que permite que uno, en lugar de instalar el espacio en la empresa, pueda compensar. La vigencia, como les decía, el decreto fue publicado en marzo del año 2022, dio un año de vigencia, con lo cual en marzo, a partir del 23 de marzo de este año, comenzaría a regir. Hasta el momento no se dio a conocer ninguna prórroga o modificación a esta normativa, por lo cual hoy estaría iniciando a partir del 23 de marzo. Veremos si en el transcurso de estos días sale. También sabemos que hay pedidos justamente de entidades donde se solicita esta prórroga. La normativa también establece las sanciones para el caso de incumplimiento. Y ahí aplica lo que es el pacto federal con las multas que pueden ir de un 50% a un 2000%, del valor del salario mínimo vital y móvil, que está en 69.500, por cada uno de los trabajadores por el incumplimiento. Sabemos que en caso de reincidencia ya las sanciones son mayores, que pueden llegar a inhabilitación, estos son más graves. Ahora vamos a comentar el convenio, como les decía, que hemos firmado con el gremio. Este convenio se firmó en el mes de diciembre. Ustedes saben que nosotros somos los negociadores paritarios, junto con otras cámaras, colegas metalúrgicas, se hicieron los contactos y finalmente arribamos a la firma de este acuerdo. Es muy importante destacar que este no es un acuerdo que se haya firmado por una petición que haya hecho el gremio, esto es la reglamentación neta de lo que estableció el Poder Ejecutivo en el decreto 144. Es decir, si no se hubiese firmado este acuerdo, las empresas hubiesen quedado directamente obligadas a instalar el espacio de cuidado con todo lo que esa situación significa, teniendo en cuenta que habría que habilitar el espacio para chiquitos de 45 días hasta 3 años, ¿no? Con lo cual es distinto personal el que cuida a los más chiquitos y otro personal al que cuida a los más grandes. Este acuerdo habilita que por todo el personal que está comprendido en este convenio 260/75 se pueda compensar la suma hasta el 40%, como habíamos mencionado, de la categoría de personal de cuidados de personas, con retiro sería, ¿no? Porque después hay un importe que es mayor, que sería sin retiro. Así firmamos con la Unión Obrera el acuerdo. Una pregunta que surge es, ¿y qué pasa si en el caso de los padres de los chiquitos, los dos trabajan en relación de dependencia, no puede pasar esto, que los dos soliciten? Bueno, hay ciertos recaudos que uno puede tomar, en el caso de que sea una institución que cuida a los menores, podemos pedir que la factura sea a nombre del titular que está solicitando el beneficio. En el caso de la persona que cuide, que sea el titular en AFIP, que esto a veces es más difícil cambiarlo, porque si pide el padre el beneficio y quizás la persona está registrada con los datos de la madre, es difícil hacer este cambio, pero bueno, habrá que analizar cada caso.
Otro tema que sugerimos y que sí lo pudimos instalar en el acuerdo es que el trabajador firme una declaración jurada donde solicita el beneficio por el menor, los datos del menor, y manifiesta que si bien los dos trabajan bajo relación de dependencia, él es el único que va a solicitar el beneficio. Y con un compromiso a comunicar a la empresa cualquier modificación en este sentido. Esto es con respecto a UAM. Con respecto a Cintra, que seguramente ustedes tienen también trabajadores comprendidos como supervisores, con ellos hemos firmado el acuerdo y ahora estamos esperando que el Ministerio de Trabajo homologue esta presentación que hicimos. Respecto del acuerdo con la Unión Obrera, el Ministerio ya lo homologó, tenemos la resolución, así que bueno, esto después nosotros le vamos a compartir la información y se la vamos a enviar. Si bien esto ya lo adelantamos por nuestras novedades laborales que solemos enviar y que ya notificamos en su momento la firma del acuerdo y la respectiva homologación. Así que esto esperamos. Un tema que les quería aclarar es que ahí, la normativa, la verdad que hay puntos que nos dejan ahí en duda y bueno, con lugar a distintas interpretaciones. Acá estamos viendo en pantalla la resolución que les mencionaba, que es la homologación del acuerdo que firmamos con la Unión Obrera Metalúrgica. Y que justamente les decía que hay algunas situaciones que quedan un poco ahí sin definir, como es por ejemplo el caso. La normativa me dice que yo tengo que tener un acuerdo convencional para poder compensarlo. ¿Qué pasa con el personal que tengo fuera del convenio, por ejemplo? Bueno, una interpretación sería abonar ese reintegro bajo el concepto del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sabemos que ya estaba vigente desde antes, o hacer otro convenio, hacer un convenio particular y homologarlo con el ministerio, porque esto es muy importante, vamos a pagar una suma que sea no remunerativa, con lo cual la empresa tiene que tener el respaldo para no tener después posibles reclamos. La verdad que no sabemos si vamos a tener alguna otra aclaración con respecto a estas situaciones que nos están quedando ahí sujetas a la interpretación, pero bueno. Otro tema es, ¿qué pasa si yo empresa tengo hoy 100 trabajadores, o 100 o más, comienzo a pagar y después mi número de trabajadores baja, ¿no? Ya no quedaría obligado. Bueno, una interpretación es, no estoy obligada a continuar el beneficio, obviamente esto causaría perjuicio en los ingresos del trabajador. Otra interpretación sería seguir pagando hasta que ese menor cumpla la edad de 3 años, y si hay nuevas situaciones, por ejemplo, que el trabajador tenga otro menor, ya por ese la obligación de la empresa no existiría porque no cumple ese requisito que la normativa me impone de los 100 o más trabajadores. Así que bueno, esperemos tener alguna aclaración, también esto de la vigencia, que como les decía, ya es ahora 23 de marzo, por supuesto estamos atentos, cualquier novedad que surja, nosotros la vamos a enviar inmediatamente con las novedades que nosotros enviamos en cada momento que hay algo que sabemos que para ustedes es muy importante, y con este tema, por supuesto, notificaremos. A ver si me quedó algún tema, creo que no, pero bueno, ahora con las preguntas vamos a ir. ¿Tenemos preguntas, Analía? Que podrían enviar la presentación. Sí, las presentaciones las vamos a enviar, les vamos a enviar esta presentación, vamos a reiterar el envío del acuerdo que firmamos con UOM y la resolución homologatoria. Entonces se lo vamos a enviar. Una pregunta que me hacían también era qué pasaba con las deducciones que se hacen en ganancias. Bueno, este importe que se paga queda alcanzado con ganancias porque no hay una normativa que lo excluya, y la deducción que se hace entendemos que quedaría también vigente porque no hay nada que me diga que si tomo este beneficio se elimina el otro. O sea, con todo esto tenemos que tener algo claro que lo aclare justamente, ¿no? Así que por el momento entendemos que hay que considerarlo, tanto para la retención como el beneficio que tiene la deducción.
Hay una consulta que dice que si en los recibos de sueldo del mes de marzo ya tendrían que cargar este concepto y si tendrían que ir pidiendo las facturas que mencionamos. Exactamente, sí, acá también tenemos dos interpretaciones. La normativa empieza el 23, con lo cual por marzo si el trabajador o la trabajadora me requiere el beneficio, se lo tengo que abonar, le tengo que pedir la factura. Como les decía, si lo lleva a una institución, o en el caso que tenga una persona que lo cuide, que también me decían, y si lo cuida el tío, el primo, bueno, ya les digo, siempre tiene que estar registrado como personal de casas particulares, con la inscripción en AFIP y el recibo de sueldo que se genera también por sistema. Ahí también, ¿qué correspondería? Esta norma empieza el 23, ¿qué correspondería? ¿Pago mes completo o pago proporcional? ¿No? También ahí tenemos dos interpretaciones. Hay gente que dice, no, correspondería al mes completo. Yo también me inclinaría más al tema del proporcional, porque no sería como pagar un retroactivo, que no corresponde porque la normativa empezaría el 23. Bueno, son estas cuestiones que no tenemos, que no nos surgen claramente de la normativa, ¿no? Ahora ninguna otra pregunta. No sé si hay alguna consulta más. Buen día. Yo mandé ahí escrito al chat, pero la comparto por acá. ¿Qué sucede en aquellos casos de que los padres de los niños tengan el cuidado compartido? Es decir, que no sean una pareja estable y 3 días a la semana lo tiene uno y 3 días al otro. O sea, me refiero a que la retribución, es decir, lo que se les va a devolver en concepto de compensación, no va a ir a los dos. En ese caso. En ese caso lo va a cobrar solo uno de ellos y lo va a cobrar por el total. Lo va a cobrar por el total. Por eso no tenemos forma de chequear si realmente lo lleva 3 días o no. Claro. Entendemos que si lo lleva a una institución, la institución va a ser por todos los días. Lo mismo que si lo cuida una persona. Ahí también el otro día me consultaban qué pasa si va a un jardín de sala de 3. Bueno, yo entiendo que por sala de 3 no corresponde, porque acá lo que estamos haciendo es abonando no un beneficio, sino el reemplazo de la instalación del espacio de cuidado. Es decir, que si yo tengo el espacio, el trabajador lo debería, o la trabajadora debería traer al chiquito a la empresa para que se cuide ahí en ese espacio. Yo no tengo ese espacio, te compenso con una suma de dinero, pero si él lo lleva ya lo que sería el nivel inicial, ahí ya no correspondería. O por ejemplo, también me decían, bueno, lo lleva a un lugar y lo cuida una persona a la tarde. Y bueno, sí, porque me dice, lo lleva en la mañana a una institución pública, que por eso no generaría ningún reintegro, pero a la tarde lo cuida una señora. Y sí, si lo cuida la señora, que está registrada, obviamente, también correspondería, siempre y cuando tengan menos de 3 años. Miriam, Sí. Miriam, ¿tenés la mano levantada? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, buen día. Sí, buen día. Yo tengo una duda porque ya participé también de otra capacitación, pero siempre queda, como dijeron ustedes, siempre queda la libre interpretación del tema, ¿no? Y nosotros acá tenemos WOM, tenemos 200 personas en WOM, pero tenemos de otros gremios. El tema es cómo hacemos. Nuestra nómina son de 400 personas y están divididas en 3 gremios. Tomamos a nuestros WOM y a los otros no. Eso es lo que, porque más que nada por el pago de esta compensación. Exactamente, sí. Esta normativa también tiene esta situación de esto de la obligación de hacerlo por convenio. Yo comentaba, me queda todo el personal fuera de convenio. Es decir, que por gente de WOM puedo compensar, pero debería instalar un espacio de cuidado para los que tengo fuera de convenio. Estos son los baches que me deja la normativa, que ya no creo que se aclaren. Una solución con los fuera de convenio sería el 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, o hacer un acuerdo y homologarlo por ministerio, porque acá vamos a pagar una suma no remunerativa. Con respecto a los distintos convenios, es tal cual lo que dice el decreto. Ustedes podrán compensar en el caso de WOM, pero si los otros gremios no firman el acuerdo convencional, lo que me dice el decreto es que no me habilita a compensarlo.
No me así. habilita a compensarlo, pero en este caso le tengo que poner un espacio. Eso es lo que a mí no me Claro. queda. Exacto. En ese caso Y debería sí, instalar el espacio de cuidado, con lo cual, si yo quiero, ahí ya no tengo la obligación de pagar a los de WOM. Directamente instalo el espacio para todos, ¿sí? Porque el acuerdo de WOM no es que me obliga a mí a pagarles, me dice que yo puedo reemplazar esa obligación de instalar un espacio de cuidado con esta suma hasta el 40% del personal de cuidado de personas del pero registro personal de casas si particulares. ¿Sí? nosotros por tener la mayor cantidad de personas en WOM, tomamos este pago, porque ya tenemos la mayor cantidad, se metemos 200, y los otros 50 y 50, o 100 y 100, o mejor, para ser más específico, tengo 50 personas fuera de convenio y 50 personas por mi otro gremio. No llego a tener los 100. En mi totalidad sí lo tengo, los 300, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo haríamos en ese caso? Que es el caso que No, nos por está eso le pasando. digo, es muy delicado porque ustedes no pueden generalizar el acuerdo convencional de WOM a otros convenios. Porque si ustedes ahí pagan a otros convenios una suma no remunerativa, están con un tema delicado que podemos llegar a tener un reclamo. Porque ¿cuál sería su respaldo legal en el caso de que AFIP le diga por qué estamos pagando esta suma no remunerativa? ¿No? En el caso de WOM tengo el respaldo, Sí. está homologado, pero el resto no. No lo puedo generalizar, porque justamente lo que me dice este decreto es que para poder reemplazarlo tengo que tener un acuerdo convencional, ¿no? Ok. Y ahí la cantidad de trabajadores en su caso me suman, porque lo que me dice la normativa es que si el establecimiento tiene más de 100 personas, acá hace esta diferenciación. Una cosa es la empresa, yo puedo tener una empresa que tiene 500 trabajadores, pero los tengo en distintas sucursales en todo el país. Entonces no es que yo estoy obligado a instalar en cada espacio, en cada establecimiento un espacio de cuidado, no, solamente en aquellos que tengo 100 o más. Entonces en su caso tiene la cantidad porque sumamos todos. Y solamente estaría habilitado en el caso de WOM. Habría que ver con los otros gremios si por ahí no tienen alguna tratativa. Yo sé que ahora ya otros convenios se están firmando, como para saber si realmente se firmará o no. Porque No, que a mí puede- me preocupa que tenemos acá, como dijo usted, tema de gente de limpieza, gente del comedor todo y les- esos servicios de mantenimiento que no, son otros gremios, otros convenios, y en ese caso, no sé, va a ser complejo, o sea, sí o sí tenemos que ofrecerle un espacio físico para el cuidado de sus niños, eso es lo que... Exactamente, exactamente. La normativa permite tercerizarlo, porque la verdad que es un tema muy complejo teniendo en cuenta las edades, ¿no? 45 días, un chiquito necesita un tipo de cuidado. 3 años es Exacto. otro completamente distinto. No puedo tener una persona que cuide. La verdad que es un tema bastante delicado. Se puede llegar a tercerizar, pero bueno, como le decía, hasta hoy la verdad que no tenemos conocimiento de usted por dar a conocer una prórroga. Sabemos que hay muchos pedidos justamente por toda esta situación que genera en las empresas, ¿no? Es un tema No, que seguro, no... nosotros tenemos acá rotación de turnos, entonces es muy complejo también poner a alguien que cuide también a tarde-noche a sus niños. Exacto. Sí, sí, sí. Otra consulta de María José Martino dice, Gracias. perdón, No, por nada. Obviamente saben que cualquier aclaración que surja la vamos a enviar, pero sí, se dan estas situaciones como usted decía. ¿Qué pasa si tengo unos que sí puedo compensar y otros que no? ¿Instalo o no instalo? ¿No? Es realmente un tema sin solución de parte de la normativa, ¿no? Pero lo que sí está claro que no podemos generalizar. No podemos generalizar, sobre todo porque es un pago no remunerativo y ahí tenemos que tener el respaldo legal que me permita hacerlo no remunerativo y no abonar cargas sociales. sala de 4 es obligatorio, sala de 3 no. Entiendo que enviarlo a un jardín de sala de 3 es la misma función que enviarlo a una guardería. Sí, es nivel inicial, es nivel inicial. Habría que ver si la factura cumple con los requisitos. Sí,
Y ahí podría ser. Yo la consulta que le decía de los 3 años era una escuela pública. Claro, quizás si está en un colegio privado con sala de 3, y habría que ver la factura y la habilitación, ¿no? El resto de la documentación. Eva Rocha tenía la mano levantada. Eva, ¿tenés una pregunta? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, mi consulta es sobre los terciarizados. Sería, por ejemplo, como hablaban ahí del comedor, de seguridad, por ejemplo, ¿esos estarían comprendidos también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cuando son los terciarizados, que tenemos gente del comedor que no depende de nosotros, sino que está terciarizado el servicio, o por ejemplo, lo que es la gente de seguridad, esos también estarían incluidos, ¿no? Exactamente. Para el cómputo de los 100 trabajadores o más Sí. que van a generar la obligación por parte de la empresa de instalar estos espacios, la normativa es clara y dice que se suman todas las relaciones que tengan con la empresa, siempre y cuando cumplan tareas en ese establecimiento. Por eso Claro, y quedan eso, acá limpieza, vigilancia, contratos eventuales, teletrabajadores. ok. Y, Para el número, ¿no? Para el número. sí, para el número. Obviamente, si instalo el espacio, también podrán usar el espacio de cuidado ese personal, ¿no? Claro, pero si por ejemplo la empresa está terciarizado, la empresa no le abona el sueldo a esas personas. Sí, pero la normativa aclara que para el cómputo de 100 hay que tomarlos. Sí, 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 considerando que no son personal en relación de dependencia. Por eso lo que dice es establecimiento, y que cumplan tareas, me dice, no que la empresa tenga bajo su relación 100 o más trabajadores, no, me dice, todas las contrataciones laborales y vinculadas con la empresa, que sean más de 100 o 100, quedan alcanzadas, y que por lo cual tengo que considerar esos casos. Ok, perdón, y sobre la gente que está fuera de convenio, usted me decía que puede hacerse un convenio y homologarlo. Porque la verdad que hasta ahora no salió ninguna aclaración, era lo que hablábamos recién. Tenemos el convenio con WOM, vamos a tener homologado próximamente el convenio con Asintra, pero nos queda el personal fuera de convenio que obviamente no tienen negociadores paritarios, con lo cual ellos no van a tener un acuerdo convencional por estar excluidos. O bien, porque a ver, si ustedes le dan el beneficio también a ese personal, van a estar pagando una suma no remunerativa, con lo cual es muy delicado y tenemos que tener todos los recaudos de tener el respaldo legal por cualquier reclamo que podamos tener. Por eso digo, o hago un acuerdo y lo homologo en ministerio, o lo encuadro dentro de lo que es el 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya estaba vigente. Ahí figura como un beneficio no obligatorio por parte de las empresas, ¿no? Ok, y a eso, por ejemplo, hay que establecerlo en algún lado si está bajo el artículo 103. También, Claro, ¿no? no, va al recibo de sueldo como beneficio, claro, como los otros Ah, beneficios. listo. Y es mejor, o sea, es más conveniente de que haya un convenio ¿En qué sentido? en lo que están fuera de convenio. O sea, que haya un convenio y se homologue, o que simplemente si hay alguna duda o algo, cuando FIP vea o sea, estos conceptos no remunerativos, establecer que están bajo el artículo 103. Exacto, o lo puedo encuadrar bien y verificar que cumpla con los requisitos, o puedo hacer un acuerdo y homologarlo, porque acá lo importante es tener una norma legal que me respalde ese pago que es no remunerativo, ¿no? Pues si no, después podemos tener... Ok, y una consulta más, en el recibo, ¿cómo iría bajo algún concepto que se indica? Sí, acá se puede poner compensación en reemplazo de espacios de cuidado, o podemos hacer mención al decreto 144/22, acuerdo WOM-Madinra, y podemos poner la fecha, que fue 12 de diciembre del 22, o el número de resolución homologatoria, que ahora se lo vamos a enviar. Ok, y eso es para caso de, digamos, de la UOM. Vuelvo a repetir, si es fuera de convenio, ¿podríamos nombrar el artículo 103 en el concepto? De contrato de trabajo, exacto. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, esperemos que salgan algunas aclaraciones más, ¿no? Bueno. Quizás para no estar interpretando así. Sí, al aire. Gracias.
Si Sí. tiene 2 hijos, ¿se paga solo a uno? No, se paga a los dos siempre y cuando tengan de 45 días a 3 años. En el momento que ella cumple los 4, bueno, dejaría de percibir el beneficio. Y sí, cobra por los 2 o 3, los que tenga, por supuesto, presentando los recibos de sueldo, en el caso que sea una persona que está inscrita como personal de casas particulares, o factura y habilitación en el caso que sea una institución. Una consulta más. Este NR sería cómputo para el SAC y vacaciones, ¿cierto? No, no, son sumas no remunerativas, como ustedes saben, no forman base de cálculo, no suman para el aguinaldo, para la remuneración, no, están totalmente excluidas, no tienen ningún tipo de aporte ni contribución. Acá estamos siempre con el tema famoso de la alícuota, la RT, ¿corresponde o no corresponde? ¿No? Entendemos que no corresponde porque dice que no es remunerativo. Estamos esperando que AFIP nos dé a conocer la parametrización del libro de sueldo digital y seguramente ahí va a aclarar si eso no con ART. De todas maneras, sabemos que las ART no suelen reclamar por estos importes, porque la ley 26773 establece que los pagos no remunerativos quedan alcanzados por la alícuota. Si bien la superintendencia manifiesta que no corresponde, la ley no se modificó y bueno, entonces tampoco la superintendencia lo sale a aclarar puntualmente. Pero yo creo que cuando salga la parametrización también ese va a ser otro dato como para sustentar nuestra posición, si corresponde o no esta alícuota. Del resto está totalmente excluida y no forma base de cálculo para ningún concepto remunerativo. Paula tenía las manos levantadas. Sí, buen día, de vuelta. Respecto de los terciarizados me quedó una duda, si cuando dijiste únicamente están comprendidos en el cómputo, no así en la compensación, porque tal vez su empresa, a la cual lo terciarizo, ya le abona, ya está. No sé. ¿Y yo puedo obligarlo a la empresa a la cual está terciarizada a que les paguen? Porque Y eso por ya, ahí... claro, eso ya es un convenio comercial, eso ya como obligación no surge de la normativa. Claro, Eso en realidad es al revés. ¿Puede el terciarizado, si su empresa no le abona la compensación, exigírmela a mí? no, porque No. la empresa de servicios eventuales, a ellos les corre la misma aplicación de este decreto. Si tienen más de 100 en un establecimiento, quedan obligados, si no, no. Claro, está perfecto. Es para el cómputo, pero no para el pago ni la compensación. La Y cuenta. a la empresa no le pueden exigir, Bien, porque perfecto. no llega a ese número. Ujú. Y otra pregunta que me quedó recién de que si tiene más de un hijo, aunque esté cuidado por la misma persona, es decir, cuando me presenten los recibos de sueldo de la niñera que está registrada, me va a aparecer que en la misma carga horaria, esa niñera cuida de 2 o más niños. ¿Igual manera va el pago de 2 o más niños o va solamente el pago de uno por el cuidado del el gasto real que es uno? Claro, no. Tengo el tope de los 33.000. O sea que eso es un tope, sí, por Pero chiquito. el tope es por hijo, no por Claro, gasto. tope por hijo, por eso digo, tengo ese tope. Está bien, o sea que se paga por hijo independientemente que la persona que lo cuida sea la misma o si va del mismo. Bien. Bueno, bien. Sí, son cuestiones puntualmente que la verdad estamos interpretando, consideramos, bueno, un poco analizando los antecedentes, esperemos que salgan algunas Sí, aclaraciones tal más cual. para Y, cubrir estos baches. y este acuerdo homologado con la gente que está fuera de convenio, que lo podemos homologar, ¿tiene que ser con cada persona fuera de convenio firmado de manera particular o puede ser de algo colectivo? Y podría ser algo colectivo, habría que ver el ministerio cómo lo Manejan? valida, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, Ujú. sí, ya hay un poco, depende también de la autoridad de aplicación. Es medio Bien. complejo ir con cada uno, así que entiendo que se puede hacer No, por empresa. entiendo, claro, se va a complicar cuando tengamos que ir a firmar al ministerio. Exactamente, claro, claro. Bueno, muchas gracias. No por nada. El trabajador paga menor monto a su empleada de lo que indica en el convenio de casas particulares. ¿Qué monto se toma para el 40%? No, el monto que se toma no es el que se le paga al trabajador o la trabajadora que hace el cuidado de los menores,
sino es la categoría, el listado. Ustedes saben que el personal de casas particulares también tiene un listado de remuneraciones, y una de esas categorías es cuidado de personas con retiro. Y ese es el importe que yo les decía, que están 83.000 pesos, que sería el 40% de ese valor, no de lo que se le paga a la persona. Siempre mi tope va a ser ese, me tengo que fijar el listado del personal de casas particulares, con retiro, cuidado de personas, 40%. Ese es el importe. Así se firmó, esto es lo que dice el decreto, y así se firmó con UOM, es lo que dice. Reiterando el concepto del decreto 144, ¿no? Sandra, ¿tenías la mano levantada? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Son dos Sandras. Sandra Dale, Guayo, avanza. en principio. Bueno, mi consulta es la siguiente. Se habla de, por ejemplo, la guardería privada hasta los 3 años que no, pero todo depende de la edad. Acá, por ejemplo, en provincia no hay muchas guarderías que cuiden hasta los 3 años del Estado, digo, ¿no? Perdón, sí. Pero si son del Estado no hay facturas, no hay gastos. No, me mal expresé. Por ejemplo, mi hijo, que tenía 2 años, cuando yo decidí ponerlo en una guardería, sí o sí tenía que pagar, porque no había del Estado. Y él cumple los años a mitad de año, o sea, él estuvo en sala de 2 hasta cuando tenía 3 años. Sí. Entonces, para mí, creo que tendría que entrar hasta que cumpla los 3 años, o sea, pagar hasta que cumpla los 3 años, ¿o no? Entendemos Pasado los que es 4, hasta, en realidad. entendemos que es 3 años inclusive. Y lo dice también esto lo leí en los considerandos del decreto, donde dice 3 años inclusive. Es decir, que el día que cumple 4, ahí cesaría el beneficio respecto de ese menor. ¿Qué tiene Ahí otra se saca el cosa agregar al beneficio. respecto? Está bien. ¿Cómo? Está bien, esa era la duda que tenía, es hasta los 4, hasta cuando cumple los 4 años. Una vez que cumple los 4 años, esté en la sala que esté, ahí se deja de pagar el beneficio. Sí, Erika. Bueno, sí, Erika, tenemos 10 minutos más de consulta porque tenemos que cortar a las 12. Se les va a enviar por mail toda la documentación para que puedan tenerla, y las consultas que quedaron pendientes se van a responder vía mail. Y Erika tenías la mano levantada. Erika Sí, Barreto. ¿qué tal? Perdón, justo se me cortó y no sé si contestaron esta pregunta. Si no presentan factura, ¿no estamos obligados a pagar? No. Acá el requisito es, o sea, la empresa tiene la obligación de instalar el espacio. Por el acuerdo que se suscribió con UOM, se puede reemplazar esa obligación. Bien. Y el trabajador tiene también su parte de cumplimiento, que es presentar las facturas correspondientes, y la empresa chequear que la institución sea una institución habilitada, es decir, que cumpla con la normativa de la jurisdicción donde se encuentra, y en el caso que sea una persona que cuida al chiquito, que esté registrada como personal de casas particulares, con toda la normativa que establece AFIP, y emitiendo los recibos mensualmente también por el sistema, ¿no? Bien, Así pero que ellos eso- van a facturar todos los meses. A mí todos los meses me presentan la factura y yo ahí pago el beneficio. El mes que no me presenten la factura, no lo pago. Exacto, no, ellos tienen la Bien. obligación de presentar factura, exacto. Después, Bien. también en cuanto al monto, ahí lo que vamos a tener que ir chequeando va a ser esto que yo les mencionaba de la categoría de personal de casas particulares, cuidado de personas. Claro, porque Hay un listado ahora, había un valor para febrero, ahora hay otro valor para marzo, y veremos después cómo continuamos, si hay alguna negociación paritaria. Y por ejemplo, acá hay guarderías que cobran, tiro un número, 25.000 pesos por mes. Yo pago esos 25.000 pesos, no pago el tope. Sí, hasta el 26, lo que me dice la factura, por eso la Bien. factura es hasta los 33.000. Claro, si Si se es- pasa, No pago más, y si es menos, pago menos. ¿Vale? Bien.
Y el control de la edad de los nenes lo lleva la empresa. Nosotros vemos cuando cumple los años, ahí sacamos el beneficio. Exactamente, sí. Acá es importante pedir la documentación, porque esto de exigir la Claro. documentación, ahora un poquito con esto del SWAP, obviamente ya no lo tenemos quizás tan bajo control, Sí. pero para esto sí, de presentar por supuesto la documentación del chiquito, bueno. Claro, porque después acá tenemos papás que a lo mejor van a decir, y no lo reconocí, pero vive conmigo, yo me hago cargo. Tiene que ser el papá y presentarme la documentación para hacernos cargo del beneficio. Exactamente, sí. Bien. Y bueno, y por supuesto, como decíamos, controlar esto, que la persona concurra a una institución habilitada, que presente la factura, podemos pedir que las facturas sean del trabajador, trabajadora, si está como personal de casas particulares también, que haya estado registrado en la FIP con el nombre de la persona que pide el beneficio, que eso si ya está a nombre del otro cónyuge es difícil cambiarlo, pero bueno, eso también. Eso, una consulta, ¿podrá haber un modelo de declaración jurada para hacerle firmar y completar a los empleados? Sí, ahí yo ya la tengo, también se las vamos a mandar. Ah, bárbaro, muchas Ya gracias. le digo que no tiene ninguna formalidad, es simplemente a los efectos que haya un compromiso por parte del trabajador, manifiesta que la criatura está a su cargo, que pide este beneficio y que va a cumplir con la normativa y que nos va a comunicar cualquier novedad, y que en este caso, trabajando los dos padres, solamente él va a percibir este beneficio. Por favor, Bárbaro, muchas dejen en gracias. el chat la dirección de mail a la que quieren, si tienen alguna consulta para hacernos, y le podemos responder, ¿sí? Alejandro Gabriel tenía la mano levantada. Hola, buen día. Buenos días. Sí, una consulta. En caso, por ejemplo, de que una sola persona sea el trabajador, en el caso sea madre o padre, y la otra persona esté cuidando del niño y hoy en día no está registrado formalmente, ¿hay algo que impedimente, por así decirlo, con vínculo familiar? Por ejemplo, bueno, la madre se queda en su casa y bueno, el marido o viceversa lo blanquea como de casa particular. ¿Hay algo ahí en esa relación parental que impida el pago de esto o no? No. El requisito es que tiene que estar inscrita la persona. Es una pregunta Bien. que me hicieron, en caso que sean cónyuges, si el marido puede registrarla en la esposa, obviamente sabemos que estos contratos ya tienen validez, no puede haber una relación de pareja entre cónyuges. En concubinato no tenemos un vínculo legal formal, con lo cual si está registrada como personal de casas particulares, sí, podrá pedirlo. Pero Bien. la verdad que porque tampoco es sencillo dar de alta como personal de casas particulares, ¿no? Tenemos que estar en AFIP, tenemos que hacer el alta, ART, hacer los recibos, pagar las cargas sociales, bueno, no es tan simple, ¿no? Ese también es un tema que me decían, bueno, dice ahora lo van a registrar para cobrar. Bueno, es relativo, es complicado. Bien, gracias. No, Mauro tiene la mano levantada, son las últimas consultas ya. Sí, buen día. Antes que nada agradecerle la capacitación, la verdad que despeja varias inquietudes. En particular, respecto de uno de los comentarios que hicieron, dijeron cuando cumple los 4 años se deja de pagar, pero yo entiendo que el día que cumple los 3 debería dejarse de pagar. justamente este comentario hacía, porque a mí me surgió la duda, pero si usted lee en los considerandos del decreto, me dice que es 3 años inclusive. Ese es mi fundamento para decir que cuando cumple 4. Ajá, bien. Bueno, perfecto. Gracias. Y Díaz tiene la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, es una consulta rápida. Por ejemplo, hay en enero y febrero algunos maternales tienen lo que es colonia, que se lo toma como parte de la guardería. ¿En esos meses también se debe abonar? Yo entiendo que si cumple con los requisitos, la factura que presentan, sí. Perfecto. Sí. Porque acá, lo que se paga es el reemplazo por espacio de cuidado y la relación laboral continúa, con lo cual Perfecto. está perfectamente habilitado si es que cumple con el requisito de factura, de lugar habilitado, que cumple con la normativa de la jurisdicción respectiva, ¿no?
Perfecto, gracias. Bueno, claro, ya estamos cerrando, ¿no? Vamos finalizando. Cualquier pregunta, ustedes saben que tienen mi correo electrónico, donde nos podemos comunicar. Quedamos, por supuesto, en contacto. Apenas tengamos homologado lo de Asimra, se los vamos a enviar. Estamos pendientes al tema de si es que sale alguna posible prórroga o no de esta obligación. Así que, bueno, les repito, cualquier duda que les haya quedado, nos comunicamos por mail. O por Perdón, teléfono. ¿podrían poner el mail en el chat? Porque yo no lo tengo. Sí, ahí se lo mandamos. Bueno, gracias. Bueno, después tienen la ventanilla también, electrónica de Adintra, donde también recepcionamos consultas. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la participación y les damos las buenas tardes.